Ocupó un lugar central en el pensamiento de los 70 desde la crítica literaria y fundó la mítica revista cordobesa Pasado y Presente, en la que publicó Rayuela, Juicio a la Literatura. En la actualidad, entre sus actividades que realiza, podemos rescatar que es director del programa de estudios para la memoria del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba. Y cerramos esta muy breve y apretada presentación con sus propias palabras, cuando señala y se pregunta: ¿es tan difícil comprender que condenar el asesinato porque ningún ser humano debería creerse con derecho a negar la vida de otro no significa aceptar las ideas del otro y claudicar en la lucha por establecer otras condiciones de existencia? Estamos atravesados por todos los derrumbes de los que fuimos testigos. Vivimos con ellos y no a su margen. No existen, por lo tanto, excusas para los ocultamientos. Aunque la verdad, antes y ahora, sea un prejuicio, no tenemos otra posibilidad que correr en la búsqueda, ignorando el cálculo instrumental que pretende reemplazarlo. La verdad está cerca de la estéril felicidad del conocer, lejos de esa instrumentalidad que desde hace años hemos colocado en la mira principal de nuestra crítica. La memoria, afirma Smucker, siempre es pasado, pero desde el presente elegimos recordar y desde esa práctica construir. Con nosotros el profesor Héctor Smucker. Gracias, Claudio. En realidad, la cita que hizo ya casi podía dar por terminado mi exposición. Con lo cual se aliviarían ustedes y yo. Bueno, pero trataré de leer un par de páginas. Quiero decir que a los agradecimientos que normalmente se hace cuando uno empieza a hablar, a los organizadores, etcétera, cosa que hago, quiero agregar que estas circunstancias ponen en juego todos los interrogantes que nos hacemos algunos que trabajamos sobre temas similares a los convocados para este simposio. Es decir que así como efectivamente los juicios en sí no establecen conducta futura para nada, y la historia en esto ya tiene ejemplos infinitos, pero también por eso me pregunto qué interroga este simposio. ¿Qué interroga el título de este simposio? No quiero desarrollar mucho, digo, en honor al tiempo. ¿Qué propone dialogar el tema nuestro, legados del autoritarismo y disputas de las memorias de genocidio? Son preguntas infinitas e imprescindibles. Quiero acotar, cuando digo infinitas no quiero decir ni inútiles ni postergables. Tal vez todo lo actual, todo lo presente para la vida humana sea infinito y siempre es impostergable. Preguntarnos por nuestra propia existencia. No otra cosa hace un simposio como este, donde se pregunta sobre la existencia humana, ni más ni menos. Pero claro, hay otras preguntas que vendrían, que simplemente las señalo, pero que serían motivo de una larga conversación, reflexión, diálogo. Me sorprende que dice desde la mirada latinoamericana, juicio, verdad, justicia. Me pregunto
sin que lo desarrolle, dejo la pregunta, si realmente hay una mirada latinoamericana de conceptos como historia, memoria, verdad y justicia. Son temas que me parece que valdría la pena desarrollar si no queremos simplificar toda nuestra reflexión y halagarnos en decir, nosotros los latinos. Bueno, tema largo, complicado, y que se ve reflejado no solo en temas como estos que son primordiales, sino en muchos campos de los estudios llamados sociales o humanísticos. Llama la atención simplemente sobre esto. Y me decía ante la lectura reiterada del título y del tema que un poco inesperadamente me siento extrañado ante palabras que sin duda he usado con frecuencia y que ahora, es decir, en esta época de la cultura planetaria, que ahora nos exige mirarlas cara a cara. ¿Qué decimos cuando hablamos de verdad? ¿Qué decimos cuando hablamos de justicia? ¿Qué decimos cuando hablamos de holocausto, de genocidio? Todo esto me parece que es un buen momento, en medio de una confusión enorme que hay en el pensamiento, creo, en todo el mundo, para indagarla, tal vez para precisar más rigurosamente qué queremos decir con estas palabras, si la usamos correctamente o cuánto de confusión lleva su incorrecto uso. Bueno, para esto están los simposios, tradicionalmente. El papel del simposio, según dice la tradición, era el hablar sobre palabras. Claro, los griegos les llamaban simposio al momento en que empezaban a beber después de comer y la lengua y seguramente se destrababa, pero producía algo así como lo que dice Platón cuando cuenta los diálogos que tienen como personaje Sócrates. Borrachos todos, o más o menos entusiasmados con sus propias ideas, dejaron sentada la filosofía de Occidente para ahora, es decir, desde entonces hasta ahora. No vamos a hacer eso, obviamente, en este simposio, porque ni bebemos en el simposio, pero no hay ningún Platón que pueda filosofar de esa manera. Sin embargo, el espíritu de discutir en nuestra modesta condición tendría que ser irrenunciable. No aceptar las palabras simplemente porque se hayan constituido a veces en sentido común o en una repetición que hace verdad aquello indemostrable como tal. Decía que esta apuesta es enorme y vale la pena la querella de las palabras que nombran la memoria. Todas estas palabras son nombradas por la memoria, porque se trata, creo, de la elección que la memoria realiza entre el infinito mundo recordable. ¿Qué recordar equivale especularmente a la decisión de qué olvidar? Estamos en deuda con la memoria cuando olvidamos que nunca dejamos de olvidar, aunque hay sin duda algo más grave que el olvidarse, que siempre olvidamos para establecer alguna memoria. Esto más grave es, creo yo, simular el olvido,
O sea, no olvidar cosas que ocurren necesariamente, sino simular el olvido. O ignorar que existe más de una forma de recordar. Más aún, ciertas maneras de recordar que otorgan valor absoluto a determinada memoria, que la promueven como única posible, en su hueca repetición, ignoran los tiempos y las circunstancias de lo que se evoca. Lo rescatado se cristaliza, se vuelve una abstracción evanescente, empuja al olvido. Permítaseme sugerir que la memoria, sin la cual la vida humana pierde toda consistencia, rigurosamente se despreocupa tanto de la verdad como de la justicia. Está antes y después de la verdad y antes y después de la justicia. La memoria rectamente no tiene un para qué. Ningún objetivo logrado la agota y sin embargo nos envuelve y condiciona nuestro pensar y nuestro actuar. Recordamos muchas veces solo el recuerdo de otros. Repetimos con frecuencia afirmaciones que de tanto reiterarse eluden cualquier crítica. Pasan a ser, como decía recién, sentido común. Y al condicionar los horizontes de expectativas en el espíritu que lo planteaba Reinhard Koselleck, el horizonte de expectativa y el espacio de la experiencia, reordenan ese espacio de la experiencia. Al repetirlo, cambia la expectativa y reordena a su vez, hace repensar el espacio de experiencia. Y entonces nuestro pasado, que es el mundo de la experiencia, se redibuja. Es nuestra vida en el presente, se vuelve nuestra vida en el presente, habiendo redibujado la experiencia. La cuestión es decisiva, porque el presente es el único tiempo en que podemos vivir. Certeza que por obvia suele escapar a nuestra conciencia y tan evidente como afirmar que la memoria, cita de Claudio, que la memoria siempre es memoria del pasado y que siempre se realiza en el presente. Pero volvamos a la propuesta del seminario, que se asienta en la decisión, el seminario se asienta en la decisión de calificar ciertos delitos como injuriantes para la humanidad entera, delitos de lesa humanidad. Un legado de la posguerra, antes no se hablaba de delitos de lesa humanidad, según tengo entendido, pero los juristas seguramente podrán refutar totalmente mi memoria. Un legado, digo, de la Segunda Guerra Mundial, cuando los triunfadores declaraban su voluntad de que determinadas prácticas criminales, aunque consolidadas en la historia, desaparecieran para siempre. Es sabido, y hemos escuchado largos relatos sobre esto, es sabido que los logros han sido precarios y que más limitado aún ha sido el esfuerzo por reflexionar sobre las condiciones que hicieron posible los hechos que se condenan. Igualmente importante, agreguemos, sería analizar las condiciones que hicieron posible tales legislaciones, es decir, las legislaciones sobre las que se hicieron, por ejemplo, los juicios que hemos recién escuchado detalladamente descritos. ¿Cuáles son las condiciones del crimen y cuáles son las condiciones de la legislación que el juicio? No es casual, digo no es casual porque se repite, que
el juicio de Nuremberg se hiciera porque ganaron los aliados. Es obvio pensar que si hubieran ganado los nazis, y no hay por qué imaginar que era imposible que ganaran, no hubiera habido juicio. Tampoco estaría posiblemente yo aquí, porque hubiéramos sido eliminados todos los que teníamos algo de origen judío. Es decir, que esto es pura ficción. No, pero sí es importante señalar que pasó esto porque hubo determinadas condiciones. Dos interrogantes proponen, creo yo, un duro camino al pensamiento. La humanidad que se quería rescatar por parte de quienes hablaron y legislaron sobre los crímenes de lesa humanidad es producto de un acuerdo. No hay una humanidad previa, aunque hay antecedentes filosóficos, religiosos, que hablan de una humanidad y de cierta criminalidad no aceptable. No aceptable ¿desde cuándo? Porque se repitieron antes y se siguen repitiendo después. También no aceptable desde que, según la leyenda bíblica, Caín mató a Abel. Tal vez. Sin embargo, la historia se repite. Es decir, ningún ejemplo ni ninguna legislación puede evitar esto. Me pregunto yo, ¿cuáles son más bien las condiciones que hacen, y que todavía siguen haciendo, que determinada condena, determinada mirada de la humanidad sea infringida permanentemente? Creo que generalizar no tiene ni sentido ni llega a ninguna situación, pero sí tal vez tengamos la obligación de analizar, de pensar, de reflexionar sobre las condiciones que han hecho posible cada uno de los actos. El Holocausto, como emblema del crimen moderno, o la violencia y la muerte desencadenada en la Argentina en los años 60, fines de 60 hasta fines de 70. Y marco la fecha porque si no estamos olvidando lo que no deberíamos olvidar. Esa humanidad que las potencias vencedoras en la Segunda Guerra querían defender y cuyo ataque fue condenado como crímenes de lesa humanidad, también existía en el pensamiento nazi. Quiero decir, también existía una idea de humanidad. Y resulta inquietante decir esto, intranquilizante. También pensaba el nazismo en una humanidad, pero otra, en una especie de destino que marcaba la preeminencia de un ser humano que encontraba su perfección en un modelo racial y cuya vigencia exigía superar las lacras contenidas en individuos desviados de aquel camino de grandeza. En esta idea se sentaba lo que se llamaría el genocidio, en ideas muy claras de cómo debería ser la humanidad. Es imprescindible evocar la condición primera para la condena de esta práctica, es decir, que había una idea de humanidad que nada tiene que ver con nuestra idea o con la idea dominante.
pero lo que se quería ahí era construir otra humanidad. ¡Qué pretensión! Digo, qué fuerza, qué propuesta. Otra humanidad que requería extirpar a determinados fragmentos de la humanidad por pertenecer justamente a ese fragmento, y solo por pertenecer a ese fragmento, que es el que había que eliminar. Es cierto que aquella definición primera fue ampliada de genocidio, fue ampliando su alcance y que a medida que extendía sus límites fue perdiendo significación e intensidad. Eso creo yo. Las palabras se vuelven vacilantes cuando sus fronteras semánticas se expanden hasta diluirse. El uso generalizado de la palabra genocidio para tipificar múltiples formas de asesinatos plurales es sin duda un intento de condenar con la máxima severidad crímenes generalizados y condenados por nuestra actual percepción de la convivencia colectiva. Creo, sin embargo, que este uso desbordante arriesga a empañar otras realidades que merecen distintas comprensiones, aunque idénticos rechazos. La dramática historia de la violencia a la que me referí recién entre los 60 y 70 en la Argentina, que culminó con la siniestra represión emprendida por la dictadura, aún admite polémica sobre si se incluye o no en la caracterización de genocidio. No voy a hablar de esto. Quiero señalar que esto está en discusión y que esta discusión no debería pasar por los andariveles de si es mejor o peor, si es más criminal o menos criminal. El genocidio... sí, voy a barrer. El genocidio, esta eliminación del otro por lo que naturalmente es, prescinde, por ejemplo, de la idea de enemigo, que de manera lejana acepta la pertenencia del otro como humano. Hay que aceptar en algún sentido que el otro es humano como yo para considerarlo enemigo. Los judíos y los gitanos y los armenios, víctimas de genocidio, solo en un sentido ontológico eran enemigos de los genocidas. La definición del enemigo como forma de constituir la identidad propia y el deseo de eliminarlo no es menos grave, pero se diferencia del genocidio. El enemigo se construye y puede desconstruirse. No deconstruirse, desconstruirse. Digo, para zanjar la palabrita puesta en vigencia por Derrida. Se puede desconstruir. Si el enemigo cambia de bando, puede dejar de ser enemigo. Y para el amigo, para el bando de los anteamigos, se vuelve un héroe. Y para el otro, para el bando de los que eran enemigos, porque este otro cambió de bando, se vuelve traidor. Exactamente lo que ocurre permanentemente en nuestro mundo. Y esta diferencia entre enemigo y el objetivo del genocidio, que es eliminar a alguien por lo que es, me parece que es sustancial. Los judíos para el nazismo eran irrecuperables. De acuerdo a los postulados del alemán Paul Lagarde, aunque tenga el nombre francés del alemán, en su libro Judíos e Indogermanos, publicado en 1887, e inspirado en la enseñanza de Pasteur, que como ustedes saben inventó la cuestión de los bacilos, los microbios. Bueno, no lo inventó, la descubrió.
o tal vez lo invento. Inspirado en la enseñanza de Pasteur sobre los gérmenes patógenos como causantes de las infecciones humanas, no solo este señor Paul Lagarde, no solo establece una analogía entre judíos y gérmenes peligrosos para la salud de los hombres, sino que también, por analogía, sugiere un tratamiento. No hay trato con la triquina y los bacilos. No se educa a la triquina y a los bacilos. Se los extermina tan rápida y radicalmente como sea posible. Con los judíos pasa exactamente lo mismo. Son irrecuperables porque racialmente son los enemigos del mundo que nosotros queremos construir. Por lo tanto, la solución final, la llamada solución final, era lo pertinente a esta lógica, tal cual ya hablaba Paul Lagarde a finales del siglo XIX. Bueno, voy a pasar para señalar un par de cosas en la misma línea de Paul Lagarde. Quiero enfatizar esto. Hay condiciones que hacen posible que determinados hechos ocurran. No quiere decir que las condiciones determinan hechos, pero sin esas condiciones los hechos no se realizan. ¿Y cuál es la condición? Una puntual, no la más frecuentemente estudiada, a que me quiero referir cuando hablo del genocidio, es decir, de la eliminación de grupos humanos por su calidad, a lo Lagarde, patógena. El papel del pensamiento antes de los actos me parece que todavía es un capítulo extenso del cual se ha escrito muchísimo. Sin embargo, me parece que hay que ahondar. El pensamiento científico tomado como neutro y como verdadero tiene una influencia, por lo menos en los últimos 2 siglos, de una envergadura de la cual no somos siempre conscientes. Quiero comentar muy rápidamente una serie de hechos que hacen las condiciones posibles para que el genocidio fuera posible. Paul Lagarde era un ideólogo, un estudioso, aparece como un gran estudioso de las ideas. Pero ya en 1883, el inglés Francis Galton, famoso, muy conocido, precursor de la estadística moderna, alguien podrá preguntarse, ¿y qué tendrá que ver una cosa con la otra? Sería audaz decir que tiene que ver, pero sería interesante ver los parentescos, el estadístico como igualación de los sujetos y estas ideas del señor Galton, que era además primo de Charles Darwin y que es el que incorporó al lenguaje científico el término eugenesia para designar una ciencia que postula el mejoramiento de la raza humana a través de una cuidadosa evaluación de las características más adecuadas de los individuos. La primera sugerencia que hizo Galton era regular los matrimonios de acuerdo al patrimonio hereditario de los padres. Pegan un fuerte salto. La genética no está haciendo esto. No pongo en discusión un tema que es el tema que domina la ciencia contemporánea. Evaluar la herencia y entonces permitir aquellos matrimonios que heredaban los géneros. Claro, en aquel momento no había
mapas genéticos ni se estudió en estos términos. Galton, eugenesia. Pero esta convicción de que la gran tarea es mejorar el ser humano mediante el estímulo de los mejores caracteres de cada uno, se desplegaron a una velocidad extraordinaria en el mundo entero, incluida la Argentina, pero incluido todo el mundo. La palabra eugenesia, quiero aclarar, se dejó de usar por razones puramente de política correcta, porque como después fue como el patrimonio del nazismo, la palabra eugenesia empezó a sonar mal. Nunca se abandonó la eugenesia, nunca se abandonó la idea de que podemos construir una raza de seres humanos perfeccionados. Vuelvo a remitir a la reflexión sobre la acción sobre los genes en los futuros seres humanos. No le hemos abandonado. La construcción por construir un ser humano con rasgos previamente caracterizados como superiores, porque están caracterizados, naturalmente no existen, penetró todos los espacios. Pero un siglo antes de Galton, algunos estudios sobre el origen de las formas lingüísticas europeas dieron todo el andamiaje para esta idea del perfeccionamiento de la raza. Voy a pasar muy rápidamente, no voy a citar todo lo que intentaba hacer, cómo se inventa a partir de William Jones, un súbdito inglés muy importante, deja a un lado los datos, pero se inventa la idea de la lengua indoeuropea o germano-europea, y ahí nace en esta construcción que es aceptada por todos los estudiosos del mundo. Más aún, es uno de los grandes descubrimientos en la historia de la lingüística, aceptado. Y se hablaba, inventaron un mito de un pueblo que estaría ubicado en el norte de la India, que era el pueblo ario. Nunca se supo por qué se llamó ario, pero tampoco nunca se supo si existió. Sin embargo, esto quedó consagrado en la ciencia del lenguaje. Yo diría, no sé si hasta ahora, pero todavía se habla de los orígenes indoeuropeos de toda nuestra lengua llamadas cultas. El indoeuropeo no solo se ofrecía como lo más avanzado de la expresión lingüística, sino que sus hablantes fueron considerados como los más perfectos individuos de la especie humana. El mito de que hubo alguna especie humana, que casi todas las mitologías tienen algún mito de origen, encontraba en la ciencia su ratificación, en la ciencia humana, en la ciencia lingüística. El descubrimiento del ario, fíjense qué actualidad que tiene la palabra, estamos hablando de fines de 1800. El ario pasa a ser luego toda la serie de nacionalidades que van a abarcar el mundo que merece permanecer. Pero estas ideas filtran esta idea de que se puede mejorar, ya la idea de que las razas pueden ser mejoradas, se asienta y nunca terminó de ser un pensamiento desechado. Ya se sabe que el racismo como tal encontró su esplendor en la idea del famoso conde Joseph Arthur de Gobineau, que también es considerado un enorme estudioso del tema de las razas,
tiene el ensayo clásico, ensayo sobre la desigualdad de las razas, y todo racismo, estamos hablando mediados de 1800, se va a centrar en esto. Gobineau era leído con fervor desde Wagner, y esto habría que evitar la polémica sobre Wagner, hasta Adolf Hitler. Esta relación entre un sentido común y la ratificación científica de la ciencia cunde y atraviesa, se vuelve razón de ser del nazismo. ¿Es lo único del nazismo? No, pero sin el racismo, el nazismo no tendría consistencia. Y para los que por ahí hablan del genocidio funcional, es decir, aquello que fue creciendo pero por necesidades de guerra, sería recomendable leer el libro archicitado y poco leído de nada menos que Adolf Hitler. Mi lucha es la expresión de esto. Todo lo que va a pasar después está escrito en Mi lucha, que lo escribió cuando, como bien se recordó, estaba preso Hitler en 1924. Quiere decir que sin este elemento racial, toda la idea del nazismo se viene abajo. Después vienen los elementos que provienen de razones culturales, o cuando no, tal vez la más sólida argumentación de tipo materialista histórico, ¿no? Explicaciones económicas para mostrar por qué el nazismo es una expresión del capitalismo, por ejemplo. Que tiene lógica. Sin el racismo sería imposible pensar, creo yo, el nazismo. De la misma manera, hago una breve llamada que sin los desaparecidos, la dictadura de 1976 sería seguramente otra. Marcó a la dictadura su hazaña represiva, que no era ajena a su objetivo, pero podía haber sido, estoy hablando de una especie de hipótesis fantástica, podría haber sido legal, y eso es lo que le reclamaron muchos, que reprima legalmente el crimen, pero que lo tiñe, lo marca, y es su, digamos, su condena, es el tema de la desaparición. Pero sin desaparecido no hubiera habido esto. Sin el genocidio, sin la idea racial, creo yo, no hubiera podido existir el nazismo. Bueno, tenía una serie de datos para mostrar cómo la ciencia, la ciencia más elogiada, no solamente en Alemania, por supuesto, en el mundo, sirvió de sustento atrás para legitimar la idea de un mundo nuevo. Y luego se va a repetir infinitamente, en todas partes, la idea de razas que pueden ser modélicas, es decir, a las que tienen que aspirarse. Tal vez este es un buen camino para pensar la política de inmigración argentina desde el siglo XIX, tal vez las leyes de educación desde el siglo también XIX, etcétera, etcétera. Gobineau tiene algunas expresiones que no quiero dejar de mencionar.
contaba, y acá vuelve otra vez las estadísticas, con el apoyo de la estadística para mostrar la tipificación de las razas. Decía Gobineau que detrás de las 100, con el arma de la ciencia de los números, la estadística, mostró el papel sobresaliente de los blancos, por sus incomparables capacidades intelectuales, por la belleza del cuerpo y porque son los únicos que conocen el honor. El conde francés, majestuosamente, se sintió habilitado a afirmar que los pueblos que no tienen sangre blanca se acercan a la belleza sin alcanzarla. Pienso, y concluyo, la posibilidad de que una buena parte del mundo no se estremeciera ante la idea de eliminar poblaciones humanas enteras, algo nos debería decir, al menos, sobre lo que significa nuestra ignorancia del mal. La búsqueda de respuesta a cómo fueron posibles los crímenes de lesa humanidad seguramente no cancelará la continuidad de esta manera, que es una mancha negra con que nos abruma la historia de todos los tiempos. Sí, la pregunta puede abrir senderos a través de los cuales vislumbremos nuestras propias responsabilidades